Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a todas, a todos quienes nos acompañan, ¿cierto?, en nuestros conversatorios que estamos haciendo a través de nuestra Consejería Regional con nuestro programa La Araucanía Puede, en esta oportunidad desde los estudios de Novena Digital, acá en vivo y en directo por nuestras redes sociales y también desde Novena Digital para poder compartir, ¿cierto?, contenido regional, nacional y también la contingencia, ¿cierto?, que está marcando la pauta en nuestro país y en nuestra región. Y bueno, en esta oportunidad queremos invitarles a acompañarnos, ¿cierto?, en estos 40 minutos donde vamos a introducirnos en lo que ha sido todo el proceso de la Convención Constituyente junto a un interesante invitado como es Jaime Baza, a quien queremos recibir el día de hoy, quien ha accedido a compartir unos minutos con nosotros para despejar dudas, consultas, asumir las claves y también los desafíos de este momento histórico que gatilló la revuelta popular, la revuelta del 18 de octubre y que obviamente, sin duda, hay mucho que aportar desde los protagonistas, ¿cierto?, que están hoy día en esta conducción de esta convención inédita, ¿cierto?, histórica para nuestra historia republicana. Así es que, Jaime, bienvenido, muy buenas tardes y agradecido por aceptar nuestra invitación y conectarte con la Araucanía, con el Gualmapu, ¿cierto?, con la Araucanía profunda que a través de las plataformas digitales nos permite conectarnos el día de hoy. Bienvenido, buenas tardes, Jaime. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y muy contento también de que podamos estar conversando sobre un proceso de transformación social tan importante como este que estamos viviendo. Así que un abrazo grande, muchas gracias. Gracias, Jaime, a ti y a tu equipo. Bueno, a María José, ahí estuvimos persiguiéndola con la agenda. Es una locura esta cosa, pero bueno, la idea es que podamos hacerlo bastante... Sí, una locura. Una cosa es la academia y otra cosa es estar en política en primera línea. Uno, me imagino... Bueno, fue tu primer ejercicio electoral, sin duda, me imagino, ¿no? Primera candidatura, Jaime, que tú te sometes al escrutinio popular. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, había sido candidato una vez a vicepresidente del centro estudiante de la carrera que estudié en la escuela, pero perdí. Pasamos a segunda vuelta con la lista, pero perdimos en definitiva. Y después de eso, claro, nunca había estado disputando espacios de representación popular a un nivel tan importante. Así que la campaña fue toda una experiencia para mí, un gran aprendizaje. Y estar ahora en la constituyente, bueno, todavía más. Ha sido muy bonito todo esto. Me imagino, profundo, ¿cierto?, emocionante. Bueno, la política tiene mucho de pasión, mucho de emoción, de sentimiento. Y para entrar ahí en materia, Jaime, podríamos decir y comentar de que nos podríamos estar acercando a lo que es una asamblea constituyente como tal, o aún falta algunos elementos que nos permitan hablar de una asamblea constituyente. Recordemos que se activa con el estallido, pero anterior a este proceso venía el Marca tu Voto, venían algunos movimientos, partidos políticos y organizaciones y colectivos también impulsando lo que era la asamblea constituyente. ¿Crees tú que nos estamos acercando a un espacio así? Mira, yo siempre
durante la campaña, sobre todo, ¿verdad? Que fue donde más se discutió esto del acuerdo de noviembre, las limitaciones de la ley 21.200, etcétera. Yo siempre defendí la idea de que era muy importante mirar no las preconcepciones que cada cual podía tener sobre las definiciones, los conceptos, la idea de asamblea constituyente, sino que mirar las prácticas políticas y las prácticas sociales que se despliegan en un órgano de representación popular como este. Yo creo que desde esa perspectiva, esta convención constitucional es mucho más asamblea constituyente de lo que pensábamos en noviembre del 2019 y de lo que pensábamos antes de las elecciones de mayo del 2020, de 2021. Porque primero, no hay ningún sector político que tenga poder de veto, pero al mismo tiempo no hay ningún sector político que por sí solo pueda decidir el contenido de la nueva constitución. Como todos los sectores políticos estamos en minoría, todos los sectores sociales estamos en minoría, todos los sectores territoriales estamos en minoría, estamos obligados a tomar decisiones desde la deliberación, desde el diálogo, cediendo parte de nuestras expectativas para poder llegar a esos puntos de encuentro. Y además en condiciones paritarias, con escaños reservados por el pueblo originario. Y yo creo que es mucho más constituyente que convencional este órgano de representación en el que estamos trabajando ahora. Bueno, yo encuentro que eso es notable, Jaime, porque efectivamente el famoso concepto de la hoja en blanco, o lo que estamos viendo, quienes estamos informándonos de manera autónoma y libre respecto a lo que está ocurriendo con la convención, podríamos hablar incluso de que hasta el propio reglamento está siendo una hoja en blanco, es decir, se instalan, y corrígeme si estoy o no en lo indicado, pero uno lo que ve es que se está construyendo un reglamento desde el acuerdo, como bien tú lo dices. Mira, espérame un segundo, que están cosas de la teleenvía que me están llamando a la habitación. Espérame un segundo. Dale nomás, yo seguimos comentando acá, sí, acá también me está llegando un llamado a celular. Bueno, estamos conversando acá con el vicepresidente de la Convención Constituyente, el abogado Jaime Baza, ¿cierto? Quien nos va a dar a conocer algunos pormenores, detalles respecto a este momento histórico que estamos asistiendo hoy día y que está lleno de consultas, dudas, preguntas, cuestionamientos. Está la convención en el ojo del huracán y es fundamental que nos informemos, nos empoderemos y podamos también tener información de primera fuente de sus protagonistas. Así que estamos acá para quienes se están conectando y sumando a este en vivo con el abogado Jaime Baza, ¿cierto? Vicepresidente de la Convención Constitucional. Jaime, ahora sí, estamos en el tema del reglamento. ¿Te parece a ti, era la expectativa que se estaba a lo mejor proyectando, ¿no? Respecto a lo que se está haciendo hoy día, que es una etapa de reglamento, porque digamos las cosas también, hay una opinión pública que consume mucha información basura, por así decirlo, desde el punto de vista de que aún no hay ningún artículo, dice la gente, aún no están trabajando, es lo que se comenta, ¿cierto? Y no se ha comprendido que esta etapa ha sido netamente de levantar la estructura o la arquitectura, por así decirlo, que va a permitir después entrar de lleno a la pulpa constitucional. Sí, mira, yo creo que es súper interesante el símil que haces entre la idea de hoja en blanco y el tipo de trabajo que ha tenido que hacer la constituyente para redactar el reglamento. Porque tenemos que acordarnos qué es lo que ha pasado en los últimos 2 meses. Vamos a cumplir 2 meses pronto. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 2 meses? El lunes 5 de julio, que fue la primera sesión de trabajo de la constituyente, esa sesión fracasó, ¿verdad? Estábamos en un punto muerto, en un punto cero, donde no teníamos reglas, no teníamos protocolo COVID, no teníamos la posibilidad de sesionar simultáneamente en distintas salas. Hubo un montón de problemas que impidieron que esa primera sesión funcionara. Y este animal, esta convención constitucional, que estaba en un punto cero, tuvo que tomarse prácticamente todo el mes de julio para ponerse en marcha, para ponerse en movimiento, lentamente, pesadamente. Primero, dándose algunas reglas provisionales, dándose a sí misma ciertas comisiones provisorias, estableciendo ciertas reglas para el uso de la palabra en el Pleno,
para las votaciones, la implementación del tablero marcador de los resultados de la votación, por ejemplo, el establecimiento de funcionarios y funcionarias que trabajen en la Convención Constitucional, como ministros de fe, secretariado, aseo, un montón de cuestiones que tuvieron que implementarse durante el mes de julio. Cuando termina julio, la constituyente genera las condiciones necesarias para que se instalen las comisiones provisorias que van a trabajar el reglamento. Y durante todo el mes de agosto, esas comisiones trabajan de manera muy intensa para llegar hasta la fecha límite que habíamos puesto, que era el 28 de agosto, con propuestas reglamentarias. De modo tal de que ahora el Pleno, durante septiembre, va a evaluar esas propuestas reglamentarias y va a aprobar el reglamento general de la constituyente. Todo eso se hizo literalmente desde cero. El lunes 5 de julio llegamos 155 personas al hemiciclo y dijimos ya, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Y ese ahora qué nos permitió coordinarnos, nos permitió conocernos. Éramos 155 personas que no se conocían. De repente cuesta pedir comida en la casa, ¿verdad? Con gente que se conoce. Imagínate lo que es poner de acuerdo a 155 personas que no se habían visto nunca. Y julio fue el mes en el que de alguna manera logramos salir del punto cero, del punto muerto, ¿verdad? Y durante agosto la constituyente adquirió una inercia institucional que permitió que esta máquina funcionara prácticamente por su cuenta, ¿verdad? Sin necesidad de que estuviéramos jineteando ahí la mesa directiva, la mesa ampliada, etc. Y ahora ya estamos a punto, ¿verdad? Contra todo pronóstico, de tener reglamento general. Ya hay un borrador de reglamento, hay borrador de reglamento de participación, de ética, de presupuesto, y contra todo pronóstico, durante septiembre ese trabajo va a estar terminado. ¿Cachai? Desde cero. Porque, ojo, hay asambleas constituyentes de otros países que empezaron el día 1 con reglas claras, con mandatos, con decretos presidenciales, con normas reglamentarias. Nosotros empezamos de cero. El lunes 5 de julio empezamos de cero. O sea, netamente constituyente. Netamente constituyente. Por eso es tan interesante el símil con la hoja en blanco, porque todo lo que hicimos durante estos 2 primeros meses y que va a terminar durante septiembre es exactamente lo que tenemos que hacer con la constituyente. Crear órganos, darles competencias, establecer su integración, establecer sus jefaturas o coordinaciones, claro, a mayor escala, por supuesto, pero al menos hemos demostrado como constituyente que somos capaces de generar las condiciones políticas necesarias para poder producir normas jurídicas, para poder producir textos jurídicos. Y ese yo creo que es un aprendizaje muy potente de esta primera etapa de instalación de la Convención Constituyente. Bueno, es fundamental, Jaime, lo que tú acabas de compartir, porque efectivamente los medios de comunicación tradicionales y de alguna otra manera estas plataformas digitales más cercanas a la comunidad desde el punto de vista de acceder a una conversación de esta naturaleza a través de un celular, permite ir derribando algunos mitos también desde el punto de vista de que se comprenda que esta primera etapa de instalación es definir cómo se va a jugar en esta cancha, que es la convención. Entonces, cuando muchos dicen, bueno, aquí, ¿qué es lo que están haciendo? Aún no veo nada respecto al sistema previsional, aún no vemos nada respecto al agua, aún no vemos nada respecto a descentralización. Claro, hay que explicarlo con mayúsculas y con pera y manzana desde el punto de vista de lo que ha hecho la convención en este tramo o en este trayecto, es sentar las bases de convivencia interna, de reglamento para entrar después a las enmiendas y al trabajo netamente constituyente. Sí, ahora, exactamente. Ahora, Jaime, ¿cómo se ha sentido también la presión del poder constituido? ¿Cómo podemos ejemplificarlo de alguna otra manera? ¿Cómo esta constitución del 80, que ya está agonizando, por así decirlo, o en sus últimas etapas, cómo se resiste a terminar con esta administración del poder que ha sido netamente oligárquica, centralista, cierto, que mantiene una democracia tutelada? ¿Cómo se siente aún ese respirar de esta constitución dentro de la convención?
Mira, no ha sido fácil, no ha sido fácil porque esta tensión entre los poderes constituidos y el ejercicio del poder constituyente es una cuestión que no depende de la buena o mala voluntad de las personas que trabajan para los poderes constituidos. Es una tensión que surge de la actual crítica a la estructura de relaciones de poder que caracteriza a la sociedad. No solamente porque los poderes constituidos hoy día respondan a lo que dice la Constitución del 80 y nosotros queremos cambiar lo que dice la Constitución del 80, sino porque las prácticas políticas, económicas, sociales y culturales que caracterizan al país están reflejadas, están proyectadas hacia una institucionalidad que es funcional a esas mismas dinámicas, dinámicas de concentración del poder, dinámicas de acumulación de la riqueza, de concentración del poder, por ejemplo, en la capital, de machismo estructural, de cierto racismo estructural, Mm, de cierto clasismo estructural. Entonces, cuando uno pone en tensión todas esas relaciones de poder y anuncia la posibilidad de que esas relaciones de poder sean modificadas, la institucionalidad que representa aquellas relaciones de poder entra en tensión, ¿verdad? Y ahí efectivamente ha sido difícil eh, crear el espacio para el poder constituyente, porque efectivamente los poderes constituidos están absolutamente desplegados, ¿verdad? Mucho más claro, desplegados de lo que puede estar el poder constituyente, pensando no solamente en la convención constitucional, sino también pensando en los pueblos, ¿verdad? Los pueblos también tienen un grado de despliegue de su propio poder que está muy por debajo del poder estatal y del aparato estatal. Y eso ha significado que esta irrupción del poder constituyente, tanto de la convención como de los pueblos que lo están empujando, ha generado tensiones con los poderes constituidos. Y lo hemos visto a propósito de la relación con, no sé, con el gobierno, que ha sido mejor o peor, en la discusión en torno a la policía, por ejemplo. a Carabineros, donde el Eh, subsecretario Gali ahí sale representando eh, lo que estamos claro, conversando, constituido. Mm. claro, exactamente. Ahí, por ejemplo, uno esperaría que los funcionarios públicos que trabajan para los poderes constituidos, eh, si quieren entrar al debate, entren al fondo, ¿verdad? Entren con su experiencia, con sus argumentos, ¿verdad? Pero no con la descalificación por delante, ¿verdad? Porque esta idea del infantilismo refundacional, que es lo que ha tratado de instalar el subsecretario, yo creo que le hace mucho daño a la democracia, porque dificulta, hace más difícil que aquellas personas que sostenemos posturas políticas distintas nos podamos reconocer recíprocamente como iguales, Es ¿verdad? el punto. Ese ninguneo, ah, no, esta Eso gente es. no sabe lo que dice, eso nos hace muy mal. Eso, yo quisiera ahí, complementar, Jaime, un poco lo que tú también viviste en ese momento en la comisión de la Cámara de Diputados, que por qué no estabas con terno corbata, también ahí se empiezan a derribar estructuras, o el ninguneo de por qué no tiene currículum o trayectoria política para sentarse en la convención. O sea, pareciera ser que la política fuera solamente exclusiva para el mundo político de ese poder constituido y no lo hagan los ciudadanos como hoy día se está representando en la convención, paritaria, con escaños reservados, con disidencias sexuales, con jefas de hogar, empresarios, o sea, hay una diversidad instalada ahí que es la que estuvo marginada durante estos últimos 30, 40 años. O sea, cuesta entender que también hay otras formas de hacer política con distintas prácticas, ¿cierto? Formas más horizontales, deliberativas y no tanta cocina como, como se acostumbra a ejercer la democracia eh, neoliberal que hemos tenido estos últimos 30 40 años, Jaime. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Pues finalmente lo que vemos en todos estos episodios es una crítica a los modos de representación, ¿verdad? Porque los órganos de representación popular, el Congreso, los municipios, ¿verdad? Tradicionalmente han representado una forma de acción política bien particular, que es una forma de acción política que reproduce los sesgos que de alguna manera tiene
el sistema jurídico, que tiene el derecho, que tiene la propia sociedad. Entonces, vemos una representación donde quienes llegan a los espacios de representación popular son típicamente hombres, ¿verdad? Marginando a pueblos originarios, marginando una serie de disidencias y diversidades que no alcanzan a llegar a ese lugar de representación, ¿verdad? Y yo creo que lo que ha estado pasando en el último tiempo es que todos esos sectores sociales que han estado históricamente postergados, todos esos saberes históricamente postergados, todos esos lugares de enunciación que habían estado hasta ahora invisibilizados, han ido adquiriendo progresivamente a lo largo de los últimos 10 años probablemente una potencia transformadora, una fuerza transformadora muy importante. Y prácticamente todos esos criterios de validación que antes permitían decir que, por ejemplo, el Congreso Nacional era un órgano representativo de la voluntad popular, hoy día han cambiado, ¿verdad? Y ya no podemos decir que esas viejas formas de representación siguen representándonos hoy día, porque esas viejas formas de representación eran para hombres, adinerados, no para mujeres, no para disidencias sexuales, no para Así el es. pueblo originario, y todo eso hoy día se encuentra en tensión. Entonces, claro, vemos muchas de esas formas de exclusión hoy día siendo revisadas en materia de, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes y personas mayores, disidencias sexuales, mujeres, pueblos originarios, migrantes, personas con discapacidad. Entonces, todo eso está de alguna manera generando condiciones para que la representación pueda ser pensada de una manera distinta, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo, creo yo, desplegado en la Convención Constitucional. Ahora, Jaime, ¿cómo acompañar este proceso y no perder nuestra capacidad de asombrarnos desde el punto de vista de lo que estamos viviendo? O sea, ya se instaló la convención, algo que muchos esperábamos, ¿cierto? ¿Cómo hacer carne ahora esa nueva democracia partiendo y naciendo junto a la convención desde el punto de vista de garantizar una efectiva participación de los territorios, de las organizaciones, de la academia, de la sociedad civil organizada o de cualquier grupo de interés que quiera aportar en la convención? ¿Cuáles son las herramientas que se proyectan para garantizar la participación, para que efectivamente tenga una equidad territorial también, que era un tema que nosotros hablábamos, porque los 155 que están ahí, claro, efectivamente hay un mix de representaciones, pero también cómo garantizar la equidad territorial de un país tan grande, tan diverso, desde el punto de vista demográfico, de pueblos que lo habitan, etcétera, etcétera. Ahí hay una propuesta, entiendo que se está trabajando para ver cómo abrir la participación directa y soberana. Sí, yo creo que hay varias entradas para esta pregunta, para esta respuesta. Primero, hay una dimensión que está vinculada precisamente al reglamento, porque la Comisión de Participación Ciudadana y la Comisión de Participación Popular y la Comisión de Participación Indígena están proponiendo formas concretas de participación que permitan vincular el trabajo constituyente que se hace en la convención con el trabajo constituyente que se hace fuera de la convención, ¿verdad? Yo creo que esa articulación es clave, porque nos permite, entre otras cosas, entender y visibilizar que el trabajo constituyente no se agota en la convención constitucional, sino que Eso es. trasciende a ella, ¿verdad? Entonces ahí hay una dimensión que yo creo que es importante y que hay que ver cómo va a quedar finalmente ese reglamento de participación, pero yo lo tengo bastante fe. Eh, Segundo, hay una articulación, creo yo, súper importante y súper interesante entre la constituyente y los gobiernos territoriales. La constituyente ha firmado convenios de colaboración con todos los gobiernos regionales eh, que va a permitir de alguna manera fortalecer el despliegue territorial de la constituyente fuera de la capital, fuera de la región metropolitana, y también hemos firmado convenios de colaboración con la Asociación Chilena de Municipalidades, por ejemplo, que va a complementar y a mejorar esa forma de despliegue territorial a lo largo de todo el país, para apoyarnos en la estructura territorial que ya existe, para apoyarnos en los gobiernos locales que ya existen y garantizar así mejores condiciones para la participación. Pongo un par de ejemplos, ¿verdad?, que son los que tengo más cerca. El sábado pasado se dio inicio al programa Viña Constituyente del municipio de Cuidados de Viña del Mar.
Y también durante la semana pasada, si no me equivoco, o antepasada, pero recientemente, la Municipalidad de Valparaíso también promulgó una ordenanza para facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso constituyente. Yo creo que esos ejemplos, ¿verdad? Yo creo que permiten de alguna manera mostrar ese camino de articulación entre el trabajo constituyente y el trabajo territorial, que permite mejorar las condiciones de la participación, sobre todo pensando en que el proceso constituyente no va a terminar cuando termine la Convención Constitucional. Van a haber muchos desafíos que el nuevo Congreso Nacional va a tener que asumir y que los nuevos municipios van a tener que asumir precisamente para implementar las reformas que la nueva Constitución impulsa. Bueno, agradecemos a quienes también están participando por las redes sociales y los invitamos a entregar sus preguntas, consultas, reflexiones. Saludamos a David Painemal, cierto que es un dirigente de Cholchol, que envía saludos también a Jaime, a nuestro programa, y bueno, nos invitan, cierto, a poder hacer carne la participación. Efectivamente trasciende la convención, ese poder reside en quien lo mandató, en las 55 personas, en los 55 convencionales, ¿cierto? Pero siempre sigue residiendo en el tejido social, en la soberanía popular. Ahora, Jaime, tú mencionaste la palabra irrupción y me trajo a la memoria un libro de Tironi, donde hablaba, Tironi si no recuerdo bien, el malestar de las élites, ¿cierto? Y la erupción de las masas. Hablaba aquí un poco lo que se está viviendo hoy día. Nos volvimos a politizar, Jaime, un tema que es bastante interesante también reflexionar en un país que hemos recibido una muy mala ocasión y al mismo tiempo se decía que acá no se hablaba de política, en estas sedes sociales está permitido hablar de la política electoral partidaria. O sea, nos formaron o nos entregaron una cultura donde prácticamente no se veía bien conversar en diversidad o en diferencia. Y pareciera ser que eso también aún nos sigue acompañando. Ha costado muchísimo comprender y dialogar en la diversidad. Y sobre todo, y aquí yo lo aterrizo en la región de la Araucanía, Jaime, cómo poder eh, ver algunos elementos que podrían permitirnos abrir una llave, ¿cierto?, en torno a la convivencia plurinacional, intercultural, también en la tremenda diversidad que tenemos nosotros acá con las primeras naciones, con el pueblo nación mapuche. Ya hay comunidades que han criticado, ¿cierto?, que las representaciones de los pueblos originarios estén ahí en el Estado chileno colonizador y que estamos siendo o que están siendo domesticados. ¿Cómo poder construir puentes de confianza con quienes siempre han sido excluidos? Yo creo que ahí también es importante, Jaime, que tú nos puedas a lo mejor compartir alguna señal en torno a que sí es posible a lo mejor entregarnos algunas herramientas constitucionales que permitan avanzar en este encuentro intercultural que tanto le hace falta a la Araucanía y a todo el país. Claro, no, le hace falta a todo el país, no solo a la Araucanía o al territorio del Gualmapu. Piensa que en Chile hay 1.700.000 personas que se identifican con el pueblo mapuche y están mayoritariamente en la capital. Así Entonces, es. ese diálogo intercultural eh, establece como varios desafíos, ¿verdad? No es solamente un asunto de carácter territorial, porque la convivencia intercultural yo creo que se materializa en todos los ámbitos de la vida social, ¿verdad? A lo largo de todo el territorio. No solamente por la importante presencia que tiene el pueblo mapuche, ¿verdad? En todas las ciudades del país, en la Araucanía, en el Gualmapu, por cierto, pero en todas las ciudades también, sino que también por la presencia de otros pueblos originarios y primeras naciones que también tienen una presencia importante en determinados territorios del país. Yo creo que ahí uno de los grandes desafíos que tenemos es precisamente generar las condiciones para la confianza. Tú algo decías recién. Para la confianza de aprender a convivir desde la diferencia, respetarnos recíprocamente como iguales, pero reconociendo esa diferencia y dejarnos afectar recíprocamente, ¿verdad? Que tenemos mucho que aprender de los pueblos originarios. Podemos enriquecer muy significativamente nuestra convivencia democrática si
nos fortalecemos, ¿verdad?, esos lazos de diálogo, de convivencia, de apertura cultural, que permitan evidenciar esas diferencias. La misma cultura chilena no es una sola, ¿cierto? Más allá de la influencia de los pueblos originarios, eso que se llama la chilenidad no es una única construcción cultural, Así ¿verdad? es. Tiene distintas manifestaciones a lo largo del país. Y yo creo que esa misma diversidad eh, que se manifiesta en otras dimensiones, en clave de género, etcétera, tiene una manifestación muy, muy clara en este contexto, ¿verdad?, de diálogo intercultural, y va a tener muy probablemente una definición y una materialización en la nueva Constitución. Así es. Bueno, aprovechamos de compartir una pregunta de David Painemal. Jaime dice, ¿por qué hay una discriminación dentro de la convención? ¿Y cómo se puede neutralizar esta situación compleja? Dice. Me imagino que esa discriminación debe ser la que se ha visto, por ejemplo, sufrida por los escaños reservados, a lo mejor por utilizar su lengua, o lo que le pasó a la Machi Francisca al ingresar al excongreso. Espero representar, David, tu consulta para Jaime desde el punto de vista de cómo se está combatiendo la discriminación, Jaime. Yo creo que tenemos un desafío bien importante para no caer en la típica respuesta que ha tenido este tipo de problemas antes, en clave de seguridad individual, en clave punitivista, ¿verdad? Porque claro, la solución, la respuesta a las agresiones que ha tenido la Machi Francisca Linconado no es ponerle un guardia de punto fijo ni una escolta personal, ¿verdad? Es otro el desafío que yo creo que tenemos. Es un desafío difícil de limitar, es un desafío difícil de explicar, porque tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando recién, ¿verdad? El respeto, la tolerancia, la convivencia, la interculturalidad, y son cuestiones que no se zanjan y no se resuelven de un día para otro. La misma presidenta insiste mucho en este punto, hay una dimensión del proceso constituyente que es muy pedagógica, ¿verdad? Y que de alguna manera despliega sus efectos, por ejemplo, en espacios de conversación como este, ¿verdad? Donde de alguna manera nos acercamos a ese momento en el cual nos reconocemos como iguales, exigimos el respeto que merecemos en tanto personas, ¿verdad? Y no buscamos que el conflicto social sea neutralizado con la presencia, por ejemplo, de un policía que proteja la seguridad personal de una persona que está siendo amenazada, sino que tratamos de dar un paso hacia adelante para generar las condiciones de respeto, de tolerancia, ¿verdad? Y evitar de alguna manera que ese malestar, que esa odiosidad se exprese en agresiones, se exprese en descalificaciones, como lo hemos estado viendo últimamente. Yo sé que es complejo lo que estoy diciendo en este momento porque, claro, estamos muy acostumbrados a reaccionar a este tipo de situaciones con más cámaras, con más policías, con más rejas, con más guardias, pero yo creo que esa no es la solución, ¿verdad? La solución para proteger la libertad no puede ser la restricción de la libertad, tiene que ser generar mejores condiciones para su ejercicio. Y parte de esas mejores condiciones pasan, creo yo, por la tolerancia, por el respeto, por la diversidad. Pero claro, es un proceso largo, probablemente lento, donde la educación cumple un papel muy importante. Y mientras tanto, igualmente nos tenemos que preocupar por la seguridad individual de las personas que están siendo afectadas, no solamente la Machi Francisca Linconado. Hay varias otras personas que han recibido amenazas en estas últimas semanas. Así es. Bueno, Jaime, llevamos prácticamente ya 35 minutos, me hicieron hincapié de que cumpliéramos ahí con el tiempo. Sabemos que la agenda es bastante compleja, pero también me es imagino, una locura, Jaime, lo que decíamos al no, una principio, esta locura. cuestión es una locura. Es un Ya quiero rompecabezas, se volver, baja una y ya la quiero volver a otra. la universidad, güey. La, bueno, pero ¿qué es lo que estáis haciendo para desconectarte un poquito, relajarte de repente, escuchar música, salir por ahí, o estáis todo el rato
con la dinámica constituyente, porque de repente igual yo creo que parte del trabajo también es descansar, es darse su relajito, pues Jaime. Sí, pues mira, trato de darme O no una hay ventana de tiempo. tiempo, claro, una ventana de tiempo como de autocuidado después del almuerzo, ¿verdad? Por lo pronto hago todo lo posible por almorzar, ¿verdad? Pase lo que pase, almorzar. Y luego tener una pequeña ventana no sé, para pasear o para salir al jardín del Congreso. Y lo otro Escuchar es que en la Jam. noche cuando llego me trato de desconectar, escucho música, leo, ¿verdad? Pero leo otras cosas, leo alguna novela o algo por el estilo, para poder desconectarme también, porque efectivamente el cuidado forma parte del trabajo. Yo creo que eso hay que impulsarlo también. Sí, mira, están llegando muchas preguntas. Samuel Morales habla de, bueno, a ver, Héctor Cumilab dice, bueno, envía saludos, agradecer la disposición del vicepresidente de la convención. ¿Cómo se ve el desafío de la participación? Que lo comentamos hace unos minutos atrás. La participación ciudadana, ¿cierto?, en el proceso constituyente. También César Ibáñez dice, hola Daniel, buenas, saludos al ciudadano, vicepresidente Jaime. Una consulta, si puede, desde su mirada de ciudadano, ¿con qué características nos podría entregar esta nueva constitución? En fin, Samuel Morales también estaba por ahí. Saludos Jaime, ¿cómo visualiza este nuevo Chile? ¿Cuánto tiempo llevará un cambio en la sociedad? Saludos desde Galvarino, territorio Nache. Boris presidente. Bueno, aquí salen los amigos de Aprueba Dignidad. Labranza Constituyente es una plataforma también digital. Labranza está muy cerquita de Temuco, a cerca de 12, 15 kilómetros de la capital regional. Pertenece a Temuco, Jaime, pero viven ahí ya prácticamente 60.000 habitantes, pero sigue dependiendo de este monstruo que es Temuco. Y ahí también la Labranza Constituyente envía un saludo y una consulta respecto a lo que estamos conversando. No sé si puedes poner de nuevo lo de la Labranza Constituyente. Dice, hola, muy buena iniciativa. Saludos, Daniel, de parte de la Labranza Constituyente. Hacemos la invitación al vicepresidente para un conversatorio. Así que, Excelente. Jaime, me imagino que los conversatorios ya hace falta hacer deporte, porque la silla a mí por lo menos me tiene bien, bien anchito. ¿Ah? Mira, yo por eso te decía, el tema del cuidado, de desconectarse, alimentarse bien, salir a caminar de vez en cuando, ¿verdad? Yo de repente, no sé, pues de repente me pongo audífono y me voy a caminar por el centro escuchando las sesiones de las comisiones. Porque como yo no estoy en comisión, Ah, como claro. estoy en la mesa, pero no estoy en ninguna comisión, igual quiero estar atento, ¿verdad?, a lo que está pasando, entonces de repente me pongo audífono y salgo por ahí a caminar, a escuchar las discusiones, eh, pero sí, pues hay que darse ese momento. Y nada, si en Labranza está la posibilidad de repente de que nos juntemos a conversar, virtual o presencialmente, ahí estaremos. Bueno, y Jaime, yo creo que sin duda también voy a estar en coordinación con María José y bueno, y contigo también. eh, Valorar que también respondiste los WhatsApp, eso de complejo también, así que bueno, eso se agradece, Jaime, porque a lo mejor podríamos coordinar más adelante una visita acá tuya, Jaime, a lo Claro, mejor, y conversar acá, hacer un pequeño conversatorio presencial con algunas dirigencias y personas que estén interesadas en abrir una conversa acá presencial, así como lo hizo Viña. Yo sé que el gobernador regional de la Araucanía firmó también ese convenio con ustedes, con la así mesa es. directiva. Eh, los municipios también lo están haciendo, en fin, pero también podríamos ir ver cómo más adelante podemos hacer un aterrizaje acá por Temuco. Bueno, Juan Ricardo Vázquez también está haciendo un comentario acá. Si no me equivoco, Juanito es candidato a Corea allá por Aysén. ¿Ah? Buena. También te dejan invitados para un conversatorio con Coyhaique. En fin, es mucha la demanda, Jaime, y lo importante es que Chile se está politizando, como dijo el informe del PNUD hace unos años atrás, Chile vive tiempos de politización y eso hay que Así saber es. trabajarlo y encauzarlo. Así que, Jaime, para terminar, y no abusar más de tu tiempo, muy cortito, muy breve, ¿cómo ha sido tu experiencia, esta convivencia de traspaso de saber y de conocimientos con Elisa Loncón, ¿cierto? Ambos en la mesa ahí, me imagino que ha sido un binomio y un aprendizaje y un reconocimiento y un enriquecimiento mutuo, me imagino. Sí, mira, ha sido toda una experiencia un poco materializando y concretando esto que hemos estado hablando de la multiculturalidad, ¿verdad? ¿Mm? El equipo de la mesa directiva es uno solo. No es la presidenta por un lado y yo por el otro con nuestros equipos. El equipo de la mesa directiva es uno solo.
Y para que sea uno solo, efectivamente, yo aprendo mucho de Elisa y me pongo a su disposición, y lo mismo Elisa conmigo. Yo creo que ha sido una instancia de diálogo y de crecimiento mutuo muy importante. Y va en la línea un poco de lo que hemos tratado de hacer desde la Convención Constitucional. Hoy día, por ejemplo, dimos inicio a un ciclo que denominamos diálogos constituyentes, que buscan de alguna manera generar condiciones para mirar el país en perspectiva. Y en esa perspectiva, uno de los desafíos es fortalecer, crear y fortalecer una trenza entre los saberes populares, académicos y ancestrales. Notable. Y yo creo que la mesa directiva, la mesa ampliada también, es una muy buena representación de eso, ¿verdad? Elisa y yo somos académicos de universidades del Estado, eh, venimos de formaciones distintas, formaciones complementarias, que llegamos a compartir un espacio de poder que ponemos a disposición de los pueblos. Y creo que ese aprendizaje, que a mí me ha hecho, que ha significado mucho crecimiento personal, eh, está marcando de alguna manera este proceso constituyente de diálogo, de interculturalidad y de apertura a la diferencia, de apertura a la diversidad. Ha sido muy, muy potente todo lo que está pasando. Tremendo. Bueno, yo quiero confesar que ese día me tuve que estacionar cuando estaban asumiendo y haciéndose las votaciones de la mesa directiva y me detuve, me estacioné en una orilla, estaba acá un padre de las casas en Tuf Tuf y fue pero emocionante, muy, muy emocionante, así Sí, que fue muy muy potente, bonito, muy muy maravilloso, bonito. muy, muy potente. Jaime, para terminar, ¿estamos refundando Chile? Yo creo que de alguna manera sí, porque estamos revisando sus bases fundamentales, ¿verdad? Que son las que están establecidas en la Constitución. Lo que no significa borrón y cuenta nueva. Lo que no significa olvidarnos de nuestra historia, de nuestro aprendizaje, de nuestras derrotas, de nuestros triunfos, pero sí significa revisar esas bases fundamentales. Sí significa eventualmente cambiar algunas de ellas, ¿verdad? Avanzar desde el Estado unitario, por ejemplo, hacia la plurinacionalidad, avanzar desde una forma de representación muy patriarcal hacia un reconocimiento de las diversidades, del feminismo. Entonces, en algún sentido sí, estamos revisando los fundamentos del país. Y si como consecuencia de esa revisión vemos que algunos de esos fundamentos es necesario cambiarlos, claro, va a ser un resultado de un proceso refundacional, pero no porque nos vayamos a olvidar de todo lo que ha pasado, no porque nos vayamos a olvidar de nuestra historia, sino que precisamente porque la estamos revisando, ¿verdad? Estamos revisando esa herencia y estamos proyectando el futuro a partir de esa revisión también. Bueno, agradecer, Jaime, tu tiempo, tu disposición, la fraternidad también de acoger esta invitación. Entendemos que es bastante exigente la agenda, así que lo valoramos. El tiempo también es un valor bastante escaso hoy día y queremos agradecer y valorar con nuestra consejería regional y también con el equipo del estudio en el cual nos encontramos de Novena Digital, esta disposición de poder compartir ciertas reflexiones y contenido de primera fuente con nuestros amigos acá de Temuco, Padre Las Casas, la provincia de Mayeco y de Cautín de la región de la Araucanía. Así que Jaime, agradecido de tu tiempo, de este trabajo que estás haciendo por el país, por los pueblos, por el territorio, ¿cierto? Por la soberanía popular y bueno, un mensaje final para nuestros amigos que nos están acompañando en este momento para culminar, Jaime. Sí, muchas gracias Daniel por la invitación. Yo creo que este es el tipo de trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad? De diálogo, de escucha, de disposición y de alguna manera invitar a la ciudadanía, al pueblo, a los pueblos que nos escuchan, a que se involucren en el proceso, que participen eh, y que de alguna manera lo hagan suyo, ¿verdad? La información hoy día está siendo mediatizada por distintos actores, por distintas actorías, y yo creo que es muy importante que la ciudadanía tenga la posibilidad, tenga la disposición de enterarse de primera mano, de primera fuente de lo que está ocurriendo en la constituyente, porque hay procesos de cambio social que ya empezaron y que muy probablemente no van a ser, eh, no se van a detener.
Entonces yo invitaría a la ciudadanía a que se suba al carro, a que ayude a empujar el carro, porque efectivamente hay procesos de transformación que ya empezaron su camino eh, y que muy probablemente van a derivar en un país más justo, más inclusivo y más democrático. Así es. Bueno, Jaime, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Así que muy buenas tardes, muy buenas noches a todas, a todos, a todes. Peucayal, y nos estaremos viendo, ¿cierto? Porque este proceso transformador no culmina con una nueva carta fundamental, sino que desprendemos de lo que nos dice Jaime, es que este proceso va a acompañarnos por mucho tiempo más para seguir transformando nuestra realidad. Así que un gran abrazo, hasta la victoria, todo el poder a los territorios. Chao, buenas noches. Chao, chao.